but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Hola. Hola, ya estamos aquí. Hoy es jueves y bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer algo diferente a lo que he venido haciendo, algo más didáctico. Algo, bueno, un poquito más liviano para gente que no está metida en el mundo de la programación o en el mundo del software y quieren iniciarse. Y hoy voy a empezar con esto que he llamado la sesión de Aprende con Dani GM. Hoy empezamos con programación. Voy a estar una hora hablando de programación y con ejemplos prácticos con Python. Los conceptos van a ser conceptos generales porque voy a empezar por lo básico, por el principio. Y voy a ir haciendo ejemplos. No tengo nada preparado, voy a ir haciendo ejemplos que me surjan sobre la marcha y los voy a ir haciendo con Python, que es un lenguaje bastante simple y bastante sencillito para empezar. Un buen lenguaje para empezar y para hacer los primeros pinitos con scripts o programación. Así que vamos a empezar por el principio. Me he hecho un pequeño guión para seguir. Lo primero que voy a comentar es una introducción a qué es la programación. Si no tienes ni idea de ordenadores, si tú solo has sido usuario, no tienes ni idea qué es la programación. Es eso que hacen los hackers en Matrix, que se pone a escribir en el teclado súper rápido. Y entran en la NASA o revientan un edificio gigante con un montón de servidores.
Pues bueno, la programación no es nada súper complicado del otro mundo o de gente súper rara. La programación es simplemente una forma de describir tareas que tiene que hacer una máquina. Al final, un ordenador, es verdad que los ordenadores que tenemos hoy en día, incluso móviles o los procesadores que hay en todos los cacharros que puedas imaginar. Por cierto, si cualquier cosa que queráis preguntar o si digo alguna tontería, comentarlo por aquí, iré mirando el chat, que sea interactivo también. Bueno, cualquier cacharro que tenga un procesador, pues al final necesita una serie de instrucciones para hacer algo. O sea, un ordenador no es una máquina mágica que hace lo que le parece o le viene en gana. Hace lo que una persona o varias personas o un conjunto de desarrolladores le han dicho que haga. Y básicamente eso es la programación. La programación es escribir una serie de... con un lenguaje específico que pueda entender la máquina, porque hay que ser muy específico con las máquinas. No hay que dejar nada de interpretación, porque igual que con las personas, si se malinterpreta pueden pasar cosas raras. Entonces, con un lenguaje específico, que es los lenguajes de programación, pues se define el comportamiento que queremos que haga. Y esto se define en un ordenador moderno o en un móvil o en cualquier cacharro de estos, que al final es un ordenador. Es un sistema bastante complejo porque hay muchas capas, pero al final del todo hay una serie de instrucciones que se ejecutan paso a paso en uno o varios procesadores, pero se ejecutan de arriba abajo. Es como una receta de cocina. Primero abres los huevos, luego los bates, luego los mezclas con las patatas, los echas en la sartén, le das la vuelta, haces la tortilla y lo sacas. ¿Vale? Pues esa receta es lo mismo para el ordenador. Y básicamente eso es lo que hacemos. Escribimos código que luego la máquina interpreta o entiende. Voy a enseñar esto, que es bastante interesante para gente que se inicia, y también es muy interesante para niños que se quieran iniciar en la programación. Los padres que tengan hijos pequeños que quieran iniciarse en el mundo de la programación sin tener que escribir código, pues el Blockly Games, lo voy a poner por aquí. El Blockly Games es un sitio interesante donde hay una serie de ejercicios que se pueden hacer y te van introduciendo en el mundo de la programación con bloques, tipo el lenguaje Scratch, que es otra cosa interesante para iniciarse en la programación. Es otro buen recurso donde hay muchos tutoriales y muchas cositas para hacer cosas con bloques. Al final se traduce a código, pero son bloques más visual y más divertido. Entonces, bueno, puedo enseñar algunos ejemplos de lo que es programación. Por ejemplo, aquí hay unos puzzles muy básicos, que es un laberinto, tienes que llegar a la meta, se va complicando. Entonces vas definiendo instrucciones que le vas diciendo al programita que tiene que ejecutar esto. Avanza, gira a la izquierda, avanza, gira a la derecha, avanza. Estos los tengo ya resueltos porque estuve probándolo. Y después de resolverlo te da aquí una serie de instrucciones JavaScript, que es lo que usará internamente. Por aquí se complica la cosa con un repetir.
Hola, Maika. ¿Qué tal? Y te traduce aquí en el código. No he hablado nada de estas directivas ni nada, pero bueno, esto es como ejemplo de lo que es. Pues esto es la programación, ¿vale? Voy a empezar con Python. Ahora, en el mundo de la programación, pues hay multitud. Hoy en día hay multitud de lenguajes de programación que se usan en diferentes ámbitos y de más alto nivel o más bajo nivel. Más bajo nivel quiere decir que está más cerca del lenguaje máquina, de lo que entiende la máquina en sí, y suelen ser más complejos porque el lenguaje máquina está más limitado, tiene una serie de instrucciones que son más guardar un dato, mover un dato de aquí a aquí, sumar este número más este número y cosas de ese tipo. Y lenguajes de más alto nivel, como puede ser Python o JavaScript, donde ya tienes muchas cosas construidas básicas y ya trabajas con cosas de más alto nivel. Tú ya tienes el concepto de lo que es texto, lo que se llama una cadena de texto. Tiene operaciones más complejas, tiene una biblioteca de funciones que hacen todo, puede abrir ficheros y estructuras o tipos de datos más complejos. Y bueno, para empezar a programarlo, yo creo que lo suyo es empezar por arriba, con algo más de alto nivel. Y si te interesa más el hardware, estar más cerca de la máquina, programar placas más sencillas o robots o ese tipo de cosas, pues ya vas bajando de nivel, te vas acercando más al lenguaje máquina. Bueno, Python es un lenguaje de programación bastante conocido, bastante famoso, que es un lenguaje interpretado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se traduce directamente al lenguaje máquina y se ejecuta en la máquina, sino que existe un programita que se llama el intérprete que es el que ejecuta tu lenguaje. Sería como ejecutarlo no en la máquina real, sino en una máquina virtual o algo así. No es una máquina virtual, se llama intérprete. Y el intérprete directamente pues, va traduciendo el lenguaje Python a lenguaje máquina. Y una de las características de Python es que es simple. O sea, es simple. Simple no quiere decir que no se puedan hacer cosas complejas con él o cosas grandes. Ahí se usa en todos los ámbitos y hay programas gigantescos hechos en Python y programas súper pequeños y demás. Pero es simple de aprender. Quiero decir, no tiene muchos símbolos raros, no tiene conceptos complejos que tengas que aprender. Simplemente sabiendo los conceptos básicos de programación y unas pequeñas cosas específicas de Python, tú puedes leer casi cualquier código Python que no sea de alguien muy raro, porque siempre se puede escribir de forma extraña. Puedes leer casi cualquier código Python y lo entiendes. Hay otros lenguajes que son más complejos, tienen una aritmética más compleja, tienen otros conceptos, tienen muchísimos conceptos y se puede complicar mucho el código cuando lo lees. Así que, bueno, de primera yo he entrado en la página de python.org y ya que sabemos lo que es la programación y hemos elegido un lenguaje de programación para empezar, podemos empezar desde la propia página. Desde la propia página de Python tiene aquí unos ejemplitos y te puedes ir a una consola para jugar, para empezar. Aquí tenemos una consola Python.
Directamente no hace falta nada y puedes empezar a programar. El primer programa que se suele hacer, esto por motivos históricos, es el Hola Mundo. En Python tienes esta línea, sería el Hola Mundo. Básicamente es print y lo que quieres mostrar por pantalla, print Hola Mundo. Así que, bueno, siguiendo los cánones de programación, cuando se aprende un lenguaje nuevo de programación, lo primero que se hace es un programita que te escriba Hola Mundo. Bueno, aparte de eso, pues Python está disponible en cualquier Linux que tengas instalado, va a tener un Python, seguro. Y si tienes Windows, pues te lo puedes descargar de la página web oficial y usarlo. Y para programar, lo único que necesitas es, bueno, si es Python necesitas el intérprete, si es otra cosa, pues necesitarás un compilador o el lenguaje que sea. Estamos hablando de Python, pues necesitas el intérprete, que es esto, que lo tienes en Python org y te lo puedes descargar. Si tienes un Linux, no te lo tienes ni que descargar. Y un editor de textos. Normalmente se usan, para programar, se usan editores de textos más avanzados, que es lo que se llaman IDE. Un Integrated Development Environment o algo así. Que básicamente es un editor de texto, pero con esteroides. O sea, con más funcionalidad, con más cosas. Si estás en Windows o cualquier otro sistema, uno que está muy de moda hoy en día y que, sí, incluso en Linux lo puede utilizar, es el Visual Studio Code, que tiene plugins y demás para todo. Esto incluso, creo que incluso te va a instalar el Python si empiezas a usarlo. Tiene una forma de que te instala el Python él solo y tal. Yo, como estoy en Linux y tengo mi Genome, voy a usarle Genome Builder. Voy a crear un nuevo proyecto que se va a llamar Programación. Y va a ser en Python. Elijo la licencia. Otro día hablaré de las licencias de software. Y es un proyecto vacío. Aquí tengo mi IDE, que me ha creado una carpeta que se llama src. Esto es por cómo lo crea el IDE. Pero vamos, para Python no te hace falta... La estructura la defines tú. Y de momento no vamos a hablar de este tema. Pero bueno, tengo aquí mis archivos. Aquí el que estoy editando. Y aquí abajo tengo la consola. Para Python, la consola es interesante porque voy a ejecutar mi código con la herramienta Python. Está Python 2 y Python 3. Python 2 no lo uses si no es algo específico de Python 2. Python 2 es antiguo y no se recomienda usarlo. Usa Python 3 siempre. Y Python, como es interpretado, pues tiene esta consola. Cuando te ejecutas el comando Python te da la consola. Entonces es muy útil porque directamente puedes escribir el código o probar el código aquí en la consola. En cualquier caso, voy a crearme un archivo nuevo y lo voy a crear en el raíz mismo, que se llame main.py, por ponerle un nombre. Los archivos en Python, los ficheros de código fuente, de código Python, se le suele poner la extensión .py de Python. Y para ejecutar un archivo Python puedes hacer pasárselo al intérprete y te lo ejecuta.
En este caso, como no tiene nada, pues no hace nada. Vamos a hacer el hola mundo. Lo ejecuto y aquí lo tengo. Me saca por la consola hola mundo. El hola mundo en Python es muy simple. Es muy fácil de explicar porque aquí usamos la función print y le pasamos una cadena. Aquí el Genome Builder me da información de lo que estoy usando, de los métodos, de las funciones. Y te explica aquí lo que es el print, lo que recibe y tal. Ya veremos más cuando hable de funciones. Vale, hasta aquí lo básico. Tenemos el intérprete, tenemos un archivo de texto que es mi script en Python. Se llama script porque es un lenguaje interpretado, pero bueno, es un archivo de texto, código fuente Python, que puede ejecutar con el intérprete. Lo bueno de que sea interpretado, pues que el mismo código lo puede ejecutar en un Linux, en un Windows, en una arquitectura, en otra diferente. Lo puedes pasar entre ordenadores y teniendo el intérprete instalado, pues lo puedes ejecutar. Si fuera binario, lo que se llama un fichero binario, que es traducido al lenguaje máquina en sí, pues se puede ejecutar en una máquina que entienda ese lenguaje máquina. Hay máquinas diferentes, arquitecturas diferentes, y si tú compilas para una arquitectura en concreto, pues solo máquinas similares podrán interpretarlo. Vamos a lo básico de la programación. Vale, cuando escribimos código, normalmente se reduce toda interacción con la máquina y con tu programa al final se reduce a una entrada-salida. O sea, tienes algo que te viene como entrada y tú produces algo o haces alguna operación entre medias y produces una salida. Al final, a eso se reduce todo, simplificando muchísimo. Una entrada puede ser que tú pulses en tu teclado, que muevas el ratón, que pinches. Eso son entradas. Son cosas que recibe el programa. Y la salida pues puede ser pintar en pantalla, puede ser modificar ficheros en el disco duro, o puede ser mandar algo por la red. Cualquier cosa que produzca y des como salida, pues es la salida. Y entre medias, pues lo que hace la programación, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona esa información que va y que viene en tu programa? Pues eso lo gestionas con las variables. Variables o constantes o... Bueno, no, normalmente son variables. Las constantes están en tu código y no varían. Las variables, pues... Por ejemplo, si en lugar de hola mundo yo quiero mostrar un mensaje cualquiera, pues tendría que definirme que guardar ese mensaje en alguna parte. Y ese mensaje lo guardo en una variable. En Python es trivial declarar una variable porque es simplemente el nombre, un nombre que tú le quieras poner a tu variable, igual, y el valor. Desde ese momento, mensaje, esto contiene esto, o apunta a esto. Es más correcto en Python. Por lo tanto, tú puedes utilizar este nombre más adelante y va a ser esto directamente. Si ejecuto este código, me sigue dando pues lo que se espera. Es una variable y como variable que es, pues si quiero más adelante, pues la cambio. Adiós, diva tilde.
¿vale? La variable contiene un mensaje que puede variar en el tiempo. En este caso no hay entrada, solo hay salida, entonces varía pues según mi programa. Python es un lenguaje de tipado dinámico, pero es tipado fuerte. Estos son conceptos ya avanzados que bueno, no te puedes... no hay que obcecarse con eso, pero lo explico. El tipado dinámico quiere decir que tú puedes declarar una variable aquí que sea mensaje y que tenga el contenido sea un texto, que es lo que se llama el tipo. El tipo sería en este caso string. String es el nombre en inglés, que es una cadena. Las cadenas de texto se llaman string. Pues aquí con esta línea está declarando una variable que contiene un valor de tipo string, que es el hola mundo. Y aquí, si quiero, en Python, pues yo puedo poner aquí un número. Y esto, pues no pasa... O sea, funciona. Porque Python es un lenguaje de tipado dinámico. Quiere decir que las variables pueden cambiar su tipo durante la ejecución, sin problema. En otro lenguaje de tipado estático, pues si tú declararías la variable como con un tipo, ¿vale? Lo que sea, con un tipo, y entonces esto no te dejaría serlo. Te diría que tu programa está mal, porque estás intentando asignar un valor que no es. Pero en Python se puede. ¿Y qué quiere decir que es es tipado dinámico, pero es de tipado fuerte? Eso quiere decir que hay tipos. O sea, no es que las variables puedan ser cualquier cosa. Es que las variables contienen algo en un momento determinado, pero si tú intentas hacer operaciones entre dos tipos diferentes, pues te va a dar un error. Y tenemos un error porque esto es de tipo cadena y esto es de tipo número. O sea, tienen tipo, hay un tipo. La cosa es que el tipo en Python pues, puede cambiar. Ya que he hablado de tipos, ¿qué tipos básicos hay? He comentado, tenemos las cadenas, que es esto, una cadena. Tenemos los bytes, aunque bytes creo que es una función, pero bueno, los bytes, que es lo mismo. Bueno, no voy a entrar en complicación de bytes. Las bytes son cadenas, pero más simples. Dejémoslo ahí. De momento no hay que entrar ahí. Eso más avanzado, más de bajo nivel. No uses bytes si no sabes por qué. O si no te lo dice la librería en concreto. Vale, tenemos números. En realidad, los números pueden ser... Los números pueden ser enteros o flotantes. Flotantes quieren decir que son con decimales. Esto podríamos poner aquí... el tipo. El tipo viene de los nombres en inglés. Luego tenemos, no sé, más tipos básicos, no lo sé. Cadena, número, flotante.
Luego tenemos tipos compuestos, como por ejemplo una lista. Una lista que no es más que, como su nombre indica, una lista de cosas de otras variables. Es como un contenedor. Un contenedor donde puedes meter, en Python pues las listas no tienen un tipo en concreto, pueden meter cualquier cosa. Igual que meto 1, 2, 3, pues podría meter 1, cadena, hola, incluso otra lista. Es un contenedor y puede acceder a los elementos por el índice. El índice empieza en 0. Luego tenemos también, bueno, hay otros tipos de listas, las tuplas y demás, pero funcionan similar a las listas, solo que no son editables, pero bueno, no entramos ahí. Luego tenemos otro tipo muy útil, que son los diccionarios, que básicamente es, como su nombre indica, un diccionario que te guarda, es otro contenedor donde puedes guardar elementos, pero en lugar de por orden, de 1, 2, 3, lo que sea, pues los guardas por nombre. Pues le pones elemento, no sé, Pepito, y Pepito va a ser el 3. Y Juanito, pues Juanito va a ser el 7. Esto igual que las listas, tanto la clave como el valor pueden ser cualquier cosa. Y luego el acceso, pues igual que las listas, accedes por índice, porque simplemente tienen un orden, el 0, el 1 y el 2. Pues en un diccionario accedes por la clave. Vale, esos son los tipos básicos. Con esto se pueden hacer infinidad de cosas en Python. Y bueno, hasta ahí. Más adelante podemos ver los tipos, la definición de tipos propios, que ya te vas a las clases y a la programación orientada a objetos, pero eso es más avanzado. Así que bueno, estos son los tipos básicos. Una cosa importante de Python que no he comentado es que Python define los bloques por la indentación. La indentación es el número de espacios que hay entre el principio del texto y el número de espacios que hay al principio del texto. En este caso estoy escribiendo todo en el raíz. Pero aquí, por ejemplo, esto lo he indentado una vez que son 4 espacios por defecto. Entonces sería esto, en este caso, como es la definición de diccionario, da igual, porque le da igual el número de espacios, pero ahora que voy a explicar las funciones es importante. Esto que he hecho no hace nada porque... Vale, mensaje no está definido. Bueno, aquí puedo imprimir la lista y el diccionario, por ejemplo. Ahí, la lista se llama lista. Vale, hasta aquí las variables. Una introducción básica a lo que son las variables. Y las variables, los tipos simples y los tipos compuestos.
y con el igual pues se asignan. Y los contenedores, normalmente todos los contenedores implementan los corchetes estos de una forma u otra, o tienen otra serie de métodos que puedes ver más adelante, depende del contenedor, para acceder al contenido en sí. Puedes acceder directamente o incluso si haces una asignación pues lo modificas. Puedes modificarlo. El contenido del contenedor. Vale, vamos con las funciones. Las funciones son la base de la programación. Con las variables tienes la información en sí, o sea, tienes los datos. Siempre va a tener variables de información que tú lees o que te llega por la entrada o que lees de un fichero o lo que sea, siempre, o de una base de datos, siempre lo vas a tener en variables. Y luego, para definir lo que quieres hacer, se suele agrupar en funciones. Aquí está todo en el raíz del script. Esto se ejecuta todo cuando yo ejecute el script, se ejecuta todo de arriba abajo. Va línea a línea ejecutando. Con las funciones, pues se puede agrupar una serie de instrucciones. Básicamente eso es lo que es una función. Agrupar una serie de instrucciones para llamarlo desde otra parte todas las veces que quiera. Entonces, pues una función se define con esta sintaxis def para decir que es una función, el nombre y luego entre paréntesis los argumentos de la función. Si no tiene ninguno, pues no se pone nada. Y después 2 puntos. Y ahora todo lo que esté dentro de esta función quiere decir con la indentación, lo que he comentado antes. Todo lo que esté indentado un nivel o más dentro de esto está dentro de esta función. Entonces si yo hago cosas aquí debajo a este nivel, por ejemplo, si yo hago cosas a este nivel, pues a ver, esto se ejecuta de arriba abajo y lo que hay aquí dentro no se ejecuta porque esto es una definición de una función. Esto se ejecutará cuando yo llame a la función. Entonces, en este caso, si yo ejecuto mi script, pues no sale nada. No sale nada. Saldría, pues, cuando yo llame a imprimir. ¿Cómo se hace una llamada? Pues una llamada es lo mismo que la definición, pero sin el def. Yo pongo el nombre de mi función, los paréntesis y los argumentos que reciba. Y entonces si quiero imprimir más veces, pues como vemos aquí lo hace 2 veces porque lo he puesto 2 veces. Entonces podría llamar a esto varias veces. Eso es una función. Para agrupar código y poder reutilizarlo. Ahora, normalmente en un programa, en un script Python se puede poner todo en el raíz, pero normalmente cuando tienes... Uy, estoy poniendo esto que no es. Cuando tienes más código, cuando se va complicando el programa, pues se divide en funciones. Y hay una función por convención, y esto viene de lenguajes más antiguos, de C,
Pues bueno, se suele definir una función. Esto no es necesario, tú puedes poner el nombre que quieras en Python, pero se suele definir una función main. Y aquí pues haces todo lo que tengas que hacer, ¿no? Pues en ese caso yo pondría aquí mi función main. Y luego ya pues tú la llamas a tu función main, tú la llamas en tu programa. Que esto en Python hay una cosa, pero bueno, esto más avanzado. Si lo veis por ahí, pues bueno, este código es cuando importas módulos y tal. Cuando divides tu código no solo en funciones, sino en diferentes archivos, pues Python diferencia entre bueno, esto lo voy a explicar más adelante, da igual. Me estoy adelantando. No sé si voy a llegar ahí hoy. Vamos, seguimos con las funciones. Las funciones definen ámbitos. ¿Qué quiere decir un ámbito? Esto tiene mucho que ver con las variables. Las variables existen en un ámbito y las funciones definen un ámbito nuevo. De momento todo lo que tengo aquí declarado en el raíz, esto que tengo todo en el fichero en la primera línea sin meter en ningún bloque, está en el ámbito global. Incluso la función imprimir está en el ámbito global. Esto que hay aquí en esta indentación dentro de la función imprimir está en otro ámbito diferente que está dentro del ámbito global, que es el ámbito de esta función en concreto. ¿Qué quiere decir eso? Eso te sirve para aislar variables. Entonces, dentro de un ámbito, las variables son como conjuntos, subconjuntos. Un conjunto, el ámbito principal, tiene diferentes ámbitos dentro. El ámbito que está dentro puede ver, desde dentro tú puedes ver las variables que hay declaradas fuera, pero desde fuera, o sea, desde otro ámbito, a otro nivel, tú no puedes ver lo que hay dentro. Me explico. En este caso, yo tengo una función imprimir que está imprimiendo una lista, la variable lista y la variable diccionario, ¿vale? Digamos que yo todas estas definiciones no las hago en el raíz, sino que las hago dentro de mi función main. ¿Qué pasa aquí? Pues esto no va a funcionar. Bueno, sí, de momento aquí llamo mi función main. No funciona. ¿Por qué? El intérprete cuando intenta ejecutar esto me dice error en la línea 2. Que la línea 2 es aquí. Print lista, un error. Te dice que el nombre lista no está definido. Lista no está definido. ¿Por qué? Porque se define aquí abajo. No quiere decir... O sea, el orden da igual. ¿Vale? Aunque yo defina esta función abajo, me sigue fallando igual. Lista no está definido. No está definido porque lista solo existe en este ámbito. O sea, lista solo existe dentro de la función main. Desde fuera, desde aquí no puedo verlo, incluso desde fuera no se puede ver. No es accesible. Está en otro ámbito diferente. Por lo tanto, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Se definen variables a nivel global
las podrás ver desde dentro. Y si se definen dentro, pues no se pueden ver desde fuera. En nuestro caso, pues podríamos imprimir. Al imprimir le podemos pasar lo que queremos imprimir. Y estos son los argumentos. ¿Vale? Entre los paréntesis va la lista de argumentos. En este caso he puesto dos argumentos, que es la lista y el diccionario. Y cuando llamo a la función, pues le tengo que pasar los argumentos que requiere esa función. En este caso requiere dos argumentos, pues se los paso. Le paso las variables con los datos para esos argumentos. Y en este caso, pues ya funciona. Cosas modernas de Python o cosas buenas o malas es que, como es tipado dinámico, lo que yo defino aquí no se comprueban los tipos. Pues igual que le paso una lista y un diccionario, le puedo pasar una cadena y un diccionario, o una lista y un flotante. Esto son variables que he declarado arriba. Y sigue funcionando igual. Sigue funcionando igual porque todo se puede imprimir por pantalla, que es lo único que hago aquí. Si yo aquí hiciera L más D, si en lugar de imprimir fuera una suma, en una variable nueva que se llama X, pues en este caso tendría un error porque no puedo sumar un diccionario y una cadena. Estos dos tipos no son compatibles. Podría sumar dos cadenas o dos números, por ejemplo, que son tipos compatibles. Por lo tanto, en Python se define una función, depende de lo que hagas dentro, pues tienes que pasarle unos argumentos u otros. Eso es dinámico y ahí el programador tiene la flexibilidad que tiene. Vale, tenemos variables y funciones. Guay. Puedo hacer una suma, puedo hacer una resta, puedo sacar por pantalla. Pero realmente aquí estoy haciendo poca cosa. Vamos a lo importante o a donde le metemos la complejidad a la programación, que es el control de flujo. Está bien esto de instrucciones de arriba abajo, una a una. Muy bien, pero con esto podemos hacer programas bastante tontos. Por ejemplo, voy a hacer un programa de ejemplo, un juego. Vamos a hacer un juego. Voy a hacer un juego muy sencillito. Te va a pedir un número.
Esto es una cosita nueva que no he explicado, pero bueno, el método input, igual que el print, es un método estándar. El print es para sacar, para imprimir en pantalla, pues el input te puede valer para leer de teclado. Muy simple. Y le puedes pasar el texto que quieres que ponga por ahí. Voy a hacer un juego muy simple. Adivina el número del 1 al 10. Voy a definir aquí el número. De momento lo voy a definir aquí en mi código el 7, porque a mí me da la gana. Y el usuario, pues tiene, o el jugador, tiene que meter un número. Y yo le voy a decir, has fallado. El número era el 7. ¿Vale? Adivina el número del 1 al 10. El 4. Has fallado, el número era el 7. Vaya, ha funcionado como esperaba. Pero ¿qué pasa si yo asiento el número? Y digo el 7, has fallado, el número era el 7. Pero si he dicho el 7. ¿Qué pasa aquí? Que aquí lo he puesto a fuego. He puesto que has fallado porque sí, cuando no sé qué número has metido. El programa es muy tonto. Muy tonto, no sabe que he ganado ni si he perdido. Entonces aquí le metemos el control del flujo. Lo más básico, lo inicial, los condicionales. Condicionales son if. If, del inglés, si esto, pues pasa esto. If entrada es igual al número. Bueno, un tipo básico que no he explicado es, se me ha olvidado, es el bool. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, verdadero o falso. Entonces tú puedes tener una variable que sea true, que es de tipo bool, o una variable que sea false, true o false, es booleano. Y todos los tipos pues implementan o sea, se pueden traducir a booleano. Tiene una lógica. Por ejemplo, números, cualquier número es verdadero menos el 0 que es falso. Los contenedores, una lista es verdadero siempre que tenga algún elemento, si está vacía es falso. Las cadenas, pues la cadena vacía es falso. El resto es verdadero. Bueno. Aquí hago un condicional. Si la entrada es igual al número, pues premio. Correcto, correcto. Muy bien, Jeff. Has visto el error antes de que se produzca. Pero bueno, ahora lo arreglo. Lo que acaba de comentar Jeff es que esto va a fallar. Esto va a fallar porque, como he explicado antes, bueno, como he explicado antes, el Python es tipado dinámico, pero es tipado fuerte. Entonces, entrada va a tener un tipo. Va a tener un tipo y en este caso el método input, como indica aquí en la documentación, te devuelve una cadena. Y yo estoy comparando con un número. Te devuelve una cadena. Y yo estoy comparando con un número. Una cadena no es igual que el número, aunque la cadena contenga un 7, no es igual. En Python no. Esto en otros lenguajes puede funcionar, pero en Python no. Entonces tenemos la conversión de tipos. O convierto el número a cadena, o convierto la cadena a número, para poder compararlo entre sí, porque si no la comparación va a ser siempre falso. En este caso, si yo acierto, me dice premio, y si fallo, me dice fallo.
Entonces, esto es lo más sencillo del control del flujo. If, si se cumple esta condición, ejecuta esta línea. Y esta no se ejecuta. En el caso en el que el número sea igual, se ejecuta solo del if. Else. Else quiere decir que si esto es falso, si esto es mentira, esto no se ejecuta lo otro. Ahora esto se puede extender, o sea, un if se puede poner un if sin el else. El else tiene que ir con if siempre. Y en Python, el if se puede encadenar varios else, varias condiciones, con el else if, el if. Esto lo podía convertir aquí. Y me ahorro convertirlo aquí. Una cosa que hay que fijarse es que la comparación es con 2 iguales y la asignación es con 1. Hay que tener cuidado con eso. Se pueden encadenar infinitos else if. ¿Vale? Entra por el que se cumpla y solo ese, porque esto está con else. ¿Vale? Eso es el condicional. Hablemos de los bucles. Los bucles es una herramienta súper potente porque te permite ejecutar una serie de instrucciones varias veces. Si yo quiero, por ejemplo, si fallas, darte otra oportunidad, pues podría copiar todo esto. O sea, podría copiar todo el código y llamarlo una segunda vez. O coger la función main y llamarla otra vez. Pero claro, si quiero darte 2 oportunidades es fácil. Pero si quiero darte 500 oportunidades, pues no voy a copiar el código 500 veces. No voy a poner 500 veces main. Entonces para eso tenemos los bucles, para repetir. En este caso yo quiero darte la oportunidad. Pues aquí meto un bucle. El más sencillo, el while. While, la condición. ¿Qué he hecho aquí? Aquí hay otro bloque. Como veis, se va indentando cada bloque. While, que se traduce a mientras. Mientras la entrada sea distinta del número que busco, pues si la entrada... Si el número es uno más pequeño, pues digo casi pero no. Si es uno más grande, caliente, caliente. Y si no has fallado y no te voy a decir el número, te voy a decir prueba otra vez. Y esto se va a estar ejecutando hasta que la entrada sea igual al número. Entonces, un momento. Si fallas, debería pedirte otra vez el número. Y convertirlo entero.
Hay que tener cuidado de que la condición se cumpla alguna vez, porque si no te sale un bucle infinito y un bucle infinito pues hace que nunca termine un programa. Puede ser problemático. Adivina el número. Pues yo digo el 2. Me dice no, prueba otra vez. El 4. No. El 6. Casi, pero no. Mal rollo. Como veis, aquí lo he hecho mal y tengo un bucle infinito que me saca, pues, por pantalla el casi pero no infinitamente. He tenido que parar el programa con control C, porque no iba a terminar nunca. ¿Qué ha pasado aquí? Que yo he metido la nueva petición de número, la he metido dentro del else. Entonces, en este caso, nunca se pedía de nuevo. Y en este caso tampoco se pedía de nuevo. Lo he sacado del else, de este bloque, lo he puesto a nivel del while, para que se ejecute siempre, sea cual sea este caso. Volvamos de nuevo. Adivina un número. El 2. No, prueba otra vez. 3. Prueba otra vez. El 4. El 5. El 6. Casi, casi, pero no. El 8. Caliente, caliente. El 9. El 10. El 28. El 7, premio. ¿Vale? Aquí tenemos un bucle infinito. O sea, un bucle infinito no. Un bucle con una condición de salida. Aquí tenemos el bucle, el condicional. Hay otro bucle muy útil que se suele utilizar mucho más que el while, que es el for. Y esto se suele utilizar para iterar en un... para iterar en una lista o en una serie de valores. Entonces, en lugar de solo vamos a complicar el juego. En lugar de solo tener que adivinar un número, vamos a tener que adivinar 3. ¿Vale? Tenemos el número 7, el 4 y el 1. Y ahora itero, hago un bucle sobre todos los números. Ahí está el bucle for. Y el while lo meto aquí dentro. Y el premio también. Cuando lo aciertes te digo premio. Te puedo decir... Esto ya que lo tenemos lo vamos a poner aquí. Y lo puedo quitar de aquí. Declaro a variable entrada de primeras como nada. O la puedo definir como 0 si quiero. Aquí está el for. Por cada número de la lista números. Esto va a ocurrir 3 veces. La primera vez número va a valer 7, la segunda vez número va a valer 4 y la tercera vez número va a valer 1 y luego termina y se sale. Adivina el número. Del 1 al 10. Pues... el primero, ¿cuál hemos dicho que es? El 7. El 7. Premio, adivina el otro número. El 4. Estoy fallando a propósito, no es que sea tan torpe. Premio, adivina otro número. Del 1 al 10. El 1. Muy bien. Aunque el 1 me ha dicho que he fallado. Ah, claro, me dice que he fallado porque aquí no estoy comprobando. Aquí no estoy comprobando si es igual.
¿vale? El 7, el 4 y el 1. ¿Por qué me dice ha fallado? Ah, porque entra en este otro. Muy bien. El 7, el 4 y el 1. ¿Vale? Si fallo, pues fallo. ¿Vale? Se va complicando nuestro programa. Ya tenemos condicionales, el if, un bucle con un while, que se repite hasta que esta condición es falso, y otro bucle con un for que itera sobre una lista. Esto se puede complicar ad infinitum. Con esto ya puedes hacer el programa que quieras. Voy a definir otra función. Por simplificar, cuando estás programando, una cosa muy fea y que suele ser muestra de complejidad del programa es cuando te vas mucho, cuando intentas mucho, metes un bloque dentro de otro, un bloque dentro de otro. Para simplificar, pues defínete funciones que hagan cosas en concreto y llama a esas funciones. Aquí lo que he hecho es sacar todo este if else a una función y llamo a esa función en lugar de escribir ese código ahí. Pues ahí tenemos funciones. Control de flujo, uso de variables, diferentes contenedores. ¿Qué me queda? Voy a ir terminando, pero antes voy a explicar lo último. Un bonus track, cosa avanzada, por si queréis haceros los guays con amigos programadores, pues para ser más guay programando, pues puede usar la recursividad. La recursividad es una función que se llama a sí misma. Y con la recursividad que puede hacer, pues lo mismo con bucle. O sea, este bucle podría hacerlo con una función recursiva. A ver si me aclaro lo que quiero hacer. El ejemplo claro de recursividad es calcular el Fibonacci y eso, pero ya que estamos con este ejemplo, voy a hacerlo aparte para no romper esto. En lugar de... Vale, voy a hacer la recursividad para recorrer el array este, o sea, la lista, en lugar de hacer este bucle. O un momento. O para... Hola, Sinamo Basere. Sí, lo iba a comentar, pero no lo he comentado porque lo he considerado más avanzado de la cuenta. El if name igual a main. Todo esto.
Esto en este caso que tiene un script no tiene sentido, pero cuando sabes de módulos Python, pues sí, porque esto solo se ejecuta si tú lo llamas así directamente al script. Pero si tú, desde el intérprete, si yo hago un import de main, el import sirve para traerte otro módulo, pues yo puedo acceder a todas las cosas declaradas en main. Le da al tabulador 2 veces y me autocompleta. Me dice que dentro de main pues está la función adivinar números, comprobar y main. Podría llamar yo a la función main. Si no tuviera esto, que es como lo tenía, y yo lo importo, pues se ejecuta directamente. ¿Vale? Así que eso es útil. Esto es útil cuando tu código es un código modular que va a utilizar en otro fichero Python. Se puede utilizar, pues se hace un import. Eso es la funcionalidad de esto. El name es una variable que te mete el intérprete directamente, que es el nombre del... Es un nombre de ejecutable. En ese caso es una variable mágica que te mete el intérprete ahí y tú no declaras. Bueno, lo que iba, la recursividad. En lugar de este bucle, quiero... no quiero adivinar números. Eso sería para hacer el otro. Adivina número. Vale, pues yo lo que voy a hacer es pedir la entrada, convertirla a entero y luego comprobarlo. Al comprobar, pues voy a devolver un valor, que eso no lo he hecho. Mira, me viene bien. Las funciones pueden devolver algo. En este caso solo estoy imprimiendo por pantalla, pero las funciones pueden devolver algo. Y se devuelve con la palabra clave return. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Devolver true, verdadero, si aciertas. Y en otro caso, que lo he puesto aquí, devuelve falso. En otro caso, cuando se hace un return, se termina la función. O sea, esto de aquí no se ejecuta. Nada de lo que hay debajo se ejecuta después del return. El return te devuelve este valor y continúa por lo que haya fuera de la función. Lo que hay aquí debajo, una vez se hace un return, es ignorado completamente. No se ejecuta. Entonces, en este caso, si acierto el número, pues devuelvo true. Que no lo acierto en los otros tres casos, pues devuelvo falso. Entonces, eso que me devuelve esta función lo asigno a una variable que he llamado has acertado, por ejemplo. Y ahora, if not has acertado, si no has acertado, pues adivina el número. Aquí está la recursividad. Estoy llamando a la función adivina número desde la misma adivina número. Entonces, si yo otra cosa, los comentarios de código en Python son con la almohadilla. Si pone una almohadilla delante de una línea, pues eso se ignora, eso es un comentario.
Puedes poner comentarios en tu código para explicar cosas que haces, para documentar, lo que sea. Hay otras formas de documentar, hay otras formas más avanzadas, pero bueno, eso es lo básico. Vale, y aquí como ya tengo mi función recursiva, pues la llamo aquí. Adivina el número. El 5. Has fallado. El 6. El 7. Premio. Otro número. El 5. El 4. Premio. El 1. Premio. Vaya. Vale. Y esto es el bonus track. Esto es lo más de lo más. Al empezar a programar, si eres capaz de definir funciones recursivas, pues has entendido bastante bien el control de flujo y la programación. Si no, no te rayes y ve al método iterativo y tal. Hay diferencias a nivel de gestión de memoria y de uso de recursos. Si lo haces de forma recursiva, si lo haces de forma iterativa. Por esto que he comentado antes de los ámbitos. Pero eso de primera te da igual. Así que el tema recursivo es algo avanzado. Hay ciertas cosas que se hacen más sencillas de forma recursiva, pero se pueden hacer de forma iterativa. O sea, se puede traducir una cosa en otra sin problema. Por ejemplo, de forma recursiva es más natural recorrer un árbol o un grafo o algo así que tenga, bueno, un árbol. Cuando hablo de un árbol es tú tienes un nodo y ese nodo tiene hijos, entonces para recorrerlo tú vas de forma recursiva. Tienes un nodo, miras todos los hijos, entras por cada hijo y por cada hijo haces lo mismo. Entonces es natural hacer la recursión para ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la recursión es eso, una función que dentro de esa función se llama a sí misma. Hay que tener en cuenta en las funciones recursivas que tienes que definir una condición de parada, igual que en un bucle, porque si no tendrías una llamada infinita. Y, por ejemplo, si no pusiera yo esta condición, si simplemente te pido esto, pues esto va a estar pidiéndome números infinitamente. Nunca va a terminar. Y se te va a llenar la pila de llamadas y te va a dar un fallo de Python de stack. Pero bueno, eso es más avanzado, el tema de gestión de memoria. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Se me ha quedado fuera algo que no me ha dado tiempo, que es, bueno, lo he explicado por encima, que es el tema de los import. Que como he dicho son módulos que pueden ser de la librería estándar o cosas que tú tienes, librerías que tú tienes instaladas o de tu propio código escrito. Si tú tienes otro fichero en lugar de main que se llame, o además de main que se llame lo que sea, pues tú haces import lo que sea y puedes utilizarlo. Igual que aquí separa entre funciones, tu código, tienes mucho código, lo divides en funciones, pues también, además de funciones, lo puedes dividir en diferentes ficheros y llamar de uno a otro. En este caso, voy a completar el ejemplo. Puedo hacer un random, que no sé cómo funciona. Yo puedo hacer un random.sample, creo que es. Por ejemplo, random.sample de un rango de 10 y quiero 3.
Claro, no quiero un rango de 10, quiero un rango del 1 al 10. Esto es lo que quiero. Como veis, Python es muy cómodo porque puede usar el intérprete para probar tus cosas y luego lo metes en tu código. El módulo random es un módulo estándar que está en la librería estándar y tiene un método que con el punto esto ya son cosas más complejas. Pero con el punto SD a funciones que están definidas dentro de este módulo. Tiene un método que se llama sample que te coge al que le pasas una lista base y le dices cuántos elementos de esa lista quieres y te los coge aleatoriamente. Por eso cada vez que ejecuto esto me ha dado cosas diferentes, porque es aleatorio, por eso es el módulo random. Y el range, pues... El range pues te crea un... En realidad te crea un iterador, que es otra cosa, pero bueno, es una lista al final. Aquí lo convierto a lista. Te da una lista de números. Ya tiene diferentes parámetros que puede hacer. Esto no sé cómo va, como así. O sea, según lo que le pase, pues hace una cosa u otra. Y ya con esto tengo el jueguecito. Adivina un número. Ahora no sé el número porque son aleatorios. Pues yo puedo probar. El 7. Casi, pero no. Eso me da una pista porque eso lo dice cuando es uno menor. Así que es el 8. Segundo número, el 4. Has fallado, pues otra vez. El 5. El 9. Casi, pero no. Pues el 10, claramente. Y ahora el 1, el 6, el 5, el 3, el 4, el 2, el 8, el 9. Premio. ¿Vale? Pues ahí está el juego. Jueguecito en Python. Bastante simple. Y bueno, eso es todo lo que quería contar sobre introducción a la programación. Voy a hacer una recapitulación rápida. La programación no es más que escribir una serie de instrucciones para la máquina, decirle a la máquina lo que quieres que haga, instrucciones que se ejecutan de arriba a abajo, paso a paso. Tenemos variables, las variables donde tenemos la información que pueden cambiar y hay diferentes tipos, hay tipo número, tipo cadena, que se declara con las comillas, simple o dobles. Tienes números flotantes, que son los que llevan decimales. Tienes booleanos, que son verdadero o falso. Luego tienes tipos compuestos, como las listas, los diccionarios. Luego tenemos el control de flujo, que nos permite ejecutar una cosa u otra dependiendo del estado de las variables. Pues tenemos el if, con su correspondiente else if, que se pueden combinar. El if, esto sería lo básico, y luego se puede añadir el if, los que quieras, o 0 o n, y el else lo puedes poner o no. Tenemos los bucles, bucle while, que se ejecuta mientras esta condición sea falsa. O sea, mientras esta condición sea verdadera, se ejecuta el while, se va a ejecutar lo que hay dentro y cuando llega al final se comprueba otra vez esta condición y si la condición es verdadera, lo intenta otra vez, ejecuta otra vez de arriba a abajo. Cuando llega aquí, vuelve, comprueba la condición, tal. Luego tenemos el for, que en Python se utiliza para iterar sobre contenedores, sobre listas.
o listas o otros tipos de contenedores o generadores o lo que sea, pero al final son listas de cosas. Y luego al final he explicado un poquito la recursividad, que eso ya es más avanzado. Y bueno, las funciones, pues las funciones sirven para agrupar una serie de instrucciones. Le puedes pasar una serie de argumentos y pueden devolver. Bueno, en realidad siempre devuelven algo. Si no pones return, devuelven none, que es un tipo especial, que es nada. Si no pones el return, devuelven none. Siempre devuelven algo en Python. En otros lenguajes puede que no. Y el número de parámetros de una función, pues pueden ser los que tú quieras, los que tú definas. Y nada más. Para saber más de Python, pues hay infinidad de documentación. En la propia web de Python te puedes ir a la documentación de Python y puedes buscar. Supongo que hay documentación en diferentes idiomas. Aquí tienes la... Bueno, hay tutoriales, hay mil cosas. O sea, aquí te puedes leer infinito. Igual que tienes el tutorial, puedes tener la referencia de la librería, donde te explican todo lo que hay. Por ejemplo, los tipos numéricos, tienes el entero, el flotante y el complejo. Y te explican lo que puede hacer con los tipos, lo que pasa, todo. Con ejemplos, muy buena documentación. Python, un lenguaje bastante fácil de aprender y con mucha documentación. Y ya está. Eso es todo de la primera sesión. Quizá el próximo día pues haga el volumen 2 de introducción a programación y nos vamos con cosas más complejas, con la modularización y bueno, con las clases y los tipos propios, la definición de clases y todas las cosas modernas que se pueden utilizar. Así que nada, termino por hoy. Gracias a todo el mundo. Nos vemos la próxima vez. No. Hasta luego.